la universidad, Sergio Arboleda presenta La Otra Cara de la Moneda. Invitado especial, director general del diario La República, Fernando Quijano. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos con el doctor Santiago Perdomo, el presidente del Grupo Colpatria, del Grupo Internacional Scotiabank. Buenas noches, doctor Santiago. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar aquí con ustedes. Pues en este espacio que hemos reservado para tocar temas económicos todas las noches por una jornada de unos 15 días, mientras vuelve el doctor Juan Lozano, hemos querido empezar a invitar una serie de empresarios, una serie de banqueros, a los ministros como para ponerle, tocarle, cogerle el pulso a la economía. Quisimos invitarlo, doctor Perdomo, por una cosa muy básica, y es que usted nos empiece a hablar o nos dé luces de cómo ve el segundo semestre. Si bien cogimos un mal primer semestre agridulce, ¿usted cómo ve este segundo semestre? Pues le diría a Fernando que el segundo semestre tiene oportunidades y me gusta primero hablar de las oportunidades que los desafíos. La oportunidad la vemos en infraestructura. Realmente el gobierno viene haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de infraestructura, que además lo necesita el país. El país necesita las vías, necesita los aeropuertos, necesita el tren, necesita esa infraestructura para poder ser un país competitivo. Y ahí va a haber una inversión y va a haber movimiento. El otro que yo creo que es positivo también es la devaluación, la depreciación del peso frente al dólar. Nuestros productores domésticos más los exportadores han estado muy afectados con la apreciación del peso frente al dólar en los últimos 15 años, con lo cual se ha perdido competitividad y se han perdido muchísimos empleos en el país. En la medida en que tengamos un dólar más costoso, un peso más depreciado, pues vamos a tener una oportunidad para los productores internos, que eso es muy bueno, eso definitivamente es bueno. Doctor Perdomo, si yo le preguntara, el primer semestre nos rajamos con un crecimiento, no raquítico, pero un crecimiento, digamos, un poco mediocre. ¿Usted cuánto creería que vamos a cerrar este 2015? Pues debemos estar cercanos al 3%, es a lo que le están apostando los analistas. Nosotros también creemos, ojalá sea más cercano al 3.2%. Si lo miramos comparativamente con países de la OECD, salimos bien librados, pero no salimos del subdesarrollo. Este país necesita crecer del orden del 5 al 6% para poder ser un país mejor y que ya nuestros hijos y nietos tengan un mejor país. Los televidentes y en general la gente del común, la gente que realmente tiene que salir a ganarse la vida, la gente que hace negocios, la gente que exporta, siempre se preocupan porque los discursos que manejan los ministros, los discursos que manejan los empresarios y a su vez banqueros como ustedes son discursos muy amplios, muy macroeconómicos que no aterrizan las cosas a las personas. Yo quería preguntarle una cosa muy particular. Usted ha sido una persona célebre en los congresos bancarios porque siempre pone el dedo en la llaga, y el año pasado habló de la necesidad de que no manejemos tanto efectivo en la economía, que no andemos con esa rumba de dinero, que haya una cruzada por ser más eficientes con el uso del metálico. ¿En qué va esa cruzada, doctor Perdomo? Pues esta cruzada, sigue la cruzada. Todavía no hemos logrado convencer a todos los actores porque lo que he dicho es: esto es un compromiso de todo el establecimiento. Entiendas establecimiento a los bancos, al gobierno, a los comerciantes y a la comunidad en general, de ese convencimiento de que ya no es necesario utilizar el dinero en efectivo, el cual fue muy importante en la vida económica del mundo y del país, porque un billete es cuando una comunidad acuerda que ese billete vale 20.000 pesos y esos 20.000 pesos sirven para comprar tales artículos. Eso es importantísimo en la vida económica del mundo y en la vida económica del país, pero ya no se requiere porque tenemos mecanismos mucho más eficientes de hacer la transaccionalidad del dinero. Adicionalmente, que es mucho más seguro para la gente, porque una gente con su plata en el bolsillo siempre está expuesta no solo a que hay delincuencia y le roben el dinero, sino también que el tener los billetes, un billete, yo le digo, uno compra
con un billete de 20.000, algo que vale 19.000 pesos. Esos 1.000 pesos que sobran, generalmente no tienen una transmisión en otro bien igualmente eficiente, sino se va en diferentes cosas. Pero ahí, doctor Perdomo, ¿cómo llevarle esa idea, digamos, a las personas que son, Colombia es un país muy informal, a las personas del comercio, a las personas de los restaurantes, cómo llevarles, cómo hacerlos convencer de que vale la pena usar menos efectivo y sobre todo en las zonas rurales? Pues la verdad es que tiene que haber un convencimiento de la gente de la ventaja de la transaccionalidad electrónica. La gente no tiene esa mentalidad y muchas veces le tiene temor a esa transacción electrónica. Hoy ya los bancos se han hecho inversiones muy importantes y vía el celular se puede hacer transacción, pero se requiere es como cerrar toda la cadena. Y por otro lado, el gobierno tiene que tomar una serie de medidas, digamos, en la parte impositiva. Hay que facilitar la parte impositiva. Veíamos en la convención bancaria que nos decían que en Uruguay, para formalizar a las personas, las personas no es que no quieran pagar los impuestos, sino que es que a veces es tan complejo pagar los impuestos que es mejor no hacerlo. Entonces es que se cree un mecanismo como en Uruguay, que simplemente hay una retención en el medio de pago de un X% y ese es el pago del impuesto, y no que hay que hacer una serie de inscripciones, de pagos, sino automáticamente, por lo menos a cierto nivel de microempresarios y de personas naturales se puede hacer esa transacción electrónica. Ya contaban que en un país donde se implementó este sistema de formalización y donde se utilizaba la transacción electrónica, ya los comerciantes, cuando quitaron el ensayo, estaban pidiendo, no, déjeme por favor estos instrumentos. Es raro, doctor Perdomo, que esta propuesta, que esta iniciativa venga desde los banqueros. Y nadie, por ejemplo, todo el mundo cree que con el 4 por mil quien se beneficia es el banquero. ¿Por qué esa idea no ha calado en la gente? Bueno, yo creo que en la gente sí ha calado. Primero hay que decir que el 4 por mil lo pagamos todos los colombianos, incluyendo los bancos, pagamos el 4 por mil, que es de fácil recaudo. Entonces el gobierno es el que tiene realmente dos temas que se oponen. Una, que sabe lo inconveniente que es el 4 por mil desde el punto de vista macroeconómico y del sistema monetario, pero también lo fácil que es recaudarlo. Entonces para el gobierno siempre ha sido muy difícil poder tomar esa decisión, que lo dicen, pero finalmente no se hace. Es totalmente contraproducente el 4 por mil para la bancarización y para el uso de los instrumentos de pago electrónicos. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que buscar soluciones. Inclusive, el año pasado yo proponía por qué no cambiamos el impuesto del 4 por mil por un impuesto al retiro en efectivo, donde castigamos el retiro en efectivo, y de una manera importante, para que la gente vea el incentivo de dejar el dinero y poder transarlo a través del sistema, donde hay una trazabilidad completa para el gobierno. Para la DIAN hay una trazabilidad, o sea, la mejor forma de tener el rastro de cómo se mueve la economía de un país es si se moviera en el sistema financiero. ¿Pero es una cuestión semántico de nombre del 4 por mil? ¿O es un tema que la gente lo puede asimilar como que, oiga, yo debo mantener el dinero en el banco para mi beneficio y no retirarlo, como por ejemplo cuando sucede con las cesantías? Es decir, incentivar que el dinero esté en el banco. Sí, o sea, la gente con el 4 por mil lo que cree es que los bancos somos los que nos beneficiamos del 4 por mil. No, el 4 por mil lo pagamos todos los colombianos, ¿sí? Y entonces algunas personas, y sobre todo aquellos negocios que tienen mucho movimiento del efectivo, digamos un negocio donde se rote los inventarios muy rápido, pues el 4 por mil se le vuelve, si rota el capital 12 veces al mes, se le vuelve el 4.8% al año, que es muchísimo dinero. No tanto donde se rotan menos los negocios. Si uno rota una vez al año el negocio, pues el 4 por mil es 4 por mil al año. Entonces ahí hay, digamos, una diferencia, con lo cual aquellos negocios que rotan y las personas que rotan mucho el dinero quieren tener por fuera del sistema su dinero para que no se cause el 4 por mil. ¿El 4 por mil es un impuesto que solamente funciona en Colombia? No, ha funcionado en algunos países, inclusive la Comunidad Europea pensó en poner un gravamen a las transacciones financieras, pero finalmente no
no lo puso. Hay tentación de ciertos países de ponerlo, pero no somos el único país del mundo que lo tenemos. Y hay economistas que lo defienden. Yo creo que finalmente aquí sí no coayuda ni siquiera para el recaudo de impuestos, porque por un lado se recauda el impuesto, pero por otro lado se pierde la trazabilidad de muchos negocios por no tenerlo en el sistema financiero. Pero el 4 por mil, digamos, ¿qué fuente es más fácil para reemplazarlo? Digamos, ¿qué tipo de recaudo se podría hacer directamente? ¿Ir directamente a la cuenta de las personas o a esa trazabilidad de la que usted habla que pueda ser reemplazable? Pues para el pequeño y mediano empresario, yo creo que habría que pensar en un impuesto que capture, digamos, en cada transacción, como pasó en el Uruguay, pero va contra el impuesto de renta, va contra su impuesto de renta, y si su impuesto a cargo es menor, pues tendrá que tener una devolución. Es que ahí nos metemos en el tema de la reforma tributaria, Fernando. Que ese es un tema gordo y yo digo, aquí en Colombia nos faltan 3 reformas muy importantes. Una, la tributaria, una reforma estructural, y ahí nos va a tocar tocar el IVA, subir el IVA y pensar en unión universal. Doctor Perdomo, antes de ese tema que es bien importante, ¿cuáles son las reformas pendientes de este país? Y que hablemos un poco de bancarización. Vamos a 2 minutos de comerciales y volvemos con estos temas. Perfecto. Doctor Santiago, ¿por qué en Colombia no avanza la bancarización? Siendo que ese es un objetivo, no solamente de ustedes los banqueros, no solamente de las empresas, que las personas tengan una cuenta de ahorro, sino que el gobierno, incluso la banca multilateral, ha hecho grandes desembolsos para que en Colombia más personas tengan cuentas de ahorro, que se beneficien de los bancos. ¿Qué ha fracasado ahí? Bueno, yo lo voy a decir por la parte positiva. Hemos incrementado la bancarización de este país de una manera importante. En los últimos 10 años o 15 años hemos pasado del 40% de la población económicamente activa al 70% de la población económicamente activa con una cuenta en el sistema. Esa es la parte positiva. La parte por mejorar, el desafío grande que tenemos en Colombia es que se utilice y que utilicen más productos. Entonces ahí está nuestro gran desafío. Es incrementar, claro, llegar ojalá al 100%, pero es que se utilice, porque la gente puede muchas veces recibir un subsidio en una cuenta, puede recibir su salario en una cuenta, pero saca en efectivo y se la lleva para su casa al colchón y desde ahí empieza a pagar, cuando perfectamente podría hacer sus transacciones desde el sistema. Y en Colombia tenemos una gran ventaja. Por un lado, la telefonía celular, 40 y tantos millones de habitantes con celular en la mano, que eso es muy importante. Y por otro lado, todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Colombia Digital, de tener internet hasta en el último rincón del país, lo que permite que ya vía teléfonos inteligentes, vía ya iPads, que también le ha entregado a muchos niños en Colombia, o ya sea un computador, la gente puede hacer una transacción a través de Internet en el sistema. Pero sabe, doctor Perdomo, que yo creo que el tema no sea interfaces, el tema de la bancarización. Yo creo que poco avanzado es porque la gente le sigue teniendo mucho miedo, le tiene pavor a los bancos y a entablar relaciones comerciales con los bancos. Y porque ven que tienen una propuesta y muchas veces las tasas no les sirven para muchos negocios. Es el problema de la tasa de usura, que los banqueros, y con muchos hemos hablado, quieren que se quite el tope la tasa de usura. ¿Usted quitaría la tasa de usura? Pues si quisiera prestarle a más colombianos, sí, porque eso es una cuestión de riesgo. Así es una cuestión de riesgo. Entonces, si la tasa está a cierto nivel y siempre estadísticamente uno perfectamente puede saber cuál va a ser la pérdida estimada en un portafolio de determinado segmento. Dependiendo del perfil del cliente. Entonces, en la medida en que
en que no tengamos un tope de tasa de interés, pues habrá también un tope de pérdida. Y si queremos ir más abajo en la pirámide, pues tendremos que tener más tasa. En varios foros hemos pedido, y bueno, no solo nosotros, han venido especialistas internacionales y dicen que uno de los temas para no tener bancarización en la parte del activo es el tope de la tasa de interés. Así que yo creo que sí es lo conveniente. ¿Qué le ven en contra? Hablan del efecto murciélago, que es que todos nos vamos a pegar y todos los créditos nos pegamos arriba. Eso no es cierto, porque aquí hay competencia y aquí competimos. Y yo lo invito a que revise, y el margen de los bancos se ha venido disminuyendo porque tenemos competencia. Pero ese margen debería de reducirse no por dinámica de la economía, no porque, digamos, son unos bancos con mucha credibilidad. De los pocos países con una amplia competencia bancaria es Colombia. Pero yo creo, doctor Santiago, ahí que al liberar la tasa de usura y una persona común y corriente dedicada al sector informal pueda ir al Banco Colpatria o pueda ir a cualquiera de las instituciones financieras y acceder a un préstamo directamente y oficial, quienes verdaderamente perderían serían los gota a gota, como los llaman en Cartagena, los chuzaojo. Digamos, ese tema se ampara en un mercado parabancario totalmente artesanal, es porque existe la tasa de usura. Así es. O sea, las personas finalmente necesitan su crédito. Si el sistema financiero no lo puede atender porque hay ese tope, se van para el mercado informal, para el gota a gota o para el chuzacaras. Chuzaojos. Sí, y entonces resulta que se van para allá porque allá les prestan, y como no hay control, no puede haber, pues no, es difícil el control a ese prestamista que presta un día a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana en la plaza de mercado y que a las 4 de la tarde le devuelven la plata, ¿sí? Y cuando yo el otro día con unos alumnos, cuando dictaba clase, hicimos en Corabastos y había un crédito que era a las 3 de la mañana de 300.000 pesos y por la tarde tenían que entregar 315.000. Entonces, eso es pues el 5% diario. 5% diario, eso no existe en ninguna parte. Sí, digamos, y los métodos de cobranza también un poquito más rudos, ¿no? La gente tiene que, pero eso es cuestión de pedagogía. ¿De quién es? ¿Del gobierno? ¿Del sector financiero? ¿Quién debe ayudar a sensibilizar a las personas? Si no tuviéramos tope a la tasa de efectivo, de interés, seguramente nosotros iríamos a vender a esa gente los créditos. Nosotros competimos. A nosotros nos gusta colocar y nos gusta competir. Y esa es la esencia del negocio. Así es. Doctor Perdomo, usted me hablaba hace un rato de cuáles son las reformas que necesita este país vistas por un banquero. Y obviamente que es un banquero con un sentido social bastante grande, con una responsabilidad de que es el representante de un grupo internacional que ha invertido en Colombia. ¿Qué reformas ve que son imperativas para hacer en Colombia? Hablaba de la laboral. Sí, no tanto la laboral, sino de la pensional. Primero, la fiscal. Yo creo que es importantísimo y ya. Es que cuando uno tiene una enfermedad es mejor tomarse la aspirina a tiempo, porque después le toca tomarse 2 aspirinas. Otra, la pensional. Es un sistema pensional no justo y adicionalmente pues hay que ver también la parte de la tributación de esas pensiones, por lo menos de los niveles altos de esas pensiones. Y el otro es la reforma a la justicia, porque en la medida en que un país no exista justicia, que no se perciba un país con justicia, que es el problema, pues hay todo un problema institucional que hay que cubrir. De las 3, ¿cuál es la prioritaria para ojalá la dejemos adelantada al final de este año? Pues ojalá se hiciera este año la fiscal. La fiscal se refiere que ampara la reforma tributaria estructural. Sí, o sea, una reforma tributaria estructural. Y no es un poco, digamos, no es popular hablar, digamos, de lo que nos mencionaba en la primera franja del programa, de hablar de subir el IVA a algunos productos de pronto, o sí, subirlos hasta el 18, como en la mayoría de los países. Fernando, las reformas duelen, pero hay que hacerlas. Y es mejor la inyección temprano que tarde. Así que eso es una cosa que tenemos que todos los colombianos interiorizar, pero la reforma nos va a costar a todos. O sea, la reforma no puede estar en la parte de arriba de la pirámide, donde ya los niveles de tributación sean tan altos. Veíamos cómo en Colombia el gran torrente de impuestos llega por las empresas. En los países, y ni siquiera los desarrollados, en países
de Latinoamérica, un porcentaje importante de los impuestos, pero más del 40 y 50%, provienen de las personas naturales. Pero no le preocupa, digamos, nosotros somos un país experto en armar comisiones y cuando no queremos hacer una cosa urgente armamos una misión o armamos una comisión. ¿No le preocupa que la comisión tributaria de personas muy, digamos, idóneas y personas que están más allá del bien y del mal, la conformen, que eso se nos vaya a una anaquel, a una biblioteca y que no hagamos esa reforma estructural que tanto pedimos a gritos? Sí, esto se llama procrastinar. Procrastinar, que es sí. pasar lo que tiene que hacer uno en un momento, pasarlo para después, que es una tendencia un poco del ser humano. El gobierno tiene que hacer la reforma, con comisión o sin comisión. Y esa reforma, a mí me preocupa que se empiece a hablar de subir el IVA. Colombia está a media tabla, Colombia no es de los de más IVA ni de los menores, está a media tabla. Una subida del IVA le pega muy duro a la gente. Sí, pero si queremos tener futuro, hay que hacerlo. Es que es doloroso, Fernando, pero hay que hacerlo. O sea que cuando uno tiene más salidas, pues tiene que hacerlo. Yo soy más amigo ahí en eso, doctor Santiago, es que controlemos más la evasión. Creo que si más colombianos y que hay mucha fundación, mucha cosa, hay muchas exenciones que hay que verdaderamente atacarlas. Ambas cosas. Más que, digamos, ahogar más, porque lo más fácil es cobrarle impuestos a quienes tienen salario, a quienes tienen un patrimonio, a los identificables de siempre. Pero hay una gran mayoría de colombianos que son expertos en eludir, en el mejor de los casos, en evadir, en el peor de los casos, pero hay una gran evasión. Ambas cosas tenemos que hacerlas. Pero, mire, el IVA hay que subirlo y el IVA tiene que ser universal. Hay que hacerlo y hay que controlar la evasión en todas sus formas. Hay que controlarla. Y parte de lo que hablamos en efectivo, eso coayudaría a evitar la evasión de impuestos. Pero ambas cosas hay que hacerlas y tenemos que tenerla. Es que es mejor tomarse el plato feo de una vez y no esperar, y después es mejor colorado un día y no pálido el resto. Me llama la atención que una persona con óptica de banquero y un jugador, digamos, en el concierto económico como usted, hable de que es urgente la reforma a la justicia. ¿Por aquello de la seguridad jurídica o por alguna...? En general, por toda la percepción de la gente, de la sociedad. Cuando una sociedad pierde la confianza en la justicia, se pierde el norte de un país. La institucionalidad es importantísima en la vida económica de un país. Un país entre más institucionalidad es un país que es más desarrollado. ¿Y esa institucionalidad desde el punto de vista de un inversionista extranjero es sólida? ¿Todavía se goza de confianza? No, yo creo que Colombia goza de confianza. Tenemos, digamos, una historia de institucionalidad que ayuda muchísimo y de respeto al Estado de Derecho, a los diferentes poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, la prensa, ¿sí? La libertad de prensa, todo eso coayuda, ¿sí? Pero necesitamos ya en la solución del día a día, del pleito, de la solución del conflicto, que sea mucho más rápido y que haya una percepción de que se hace rápido y se hace bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor Santiago. Para redondear, me parece que es bastante optimista que crezcamos al 3, nos pone unas tareas pendientes, nos preocupa con su idea de que tenemos que ajustar el IVA, pero obviamente son de estas discusiones que pocas personas aportan y que pocas personas ven con mucha claridad, con claridad de banquero sobre la situación económica del país. Muy buenas noches y mañana otro invitado. Muchas gracias. La Universidad Sergio Arboleda presentó La Otra Cara de la Moneda. Invitado especial, director general del diario La República, Fernando Quijano.